Bueno, quería agradecer primero al comité organizador y a Benita San Pedro, no sé si está por aquí en particular, que fue la que primero me habló del CEA y la que me animó a presentar en este seminario. Para mí es un placer y un reto al mismo tiempo presentar después de un filósofo de la talla de Eugenio Nkobo y especialmente de Isabela de Aranzadi, que como todos sabemos es el gran referente en el estudio de las músicas de Guinea Ecuatorial. La presentación que voy a hacer hoy es un análisis bastante preliminar del trabajo de campo que acabo de terminar ahora en Guinea Ecuatorial hace escasos 2 meses, y cualquier sugerencia o crítica es bienvenida. En la última década, investigadores de músicas urbanas en África han dirigido su atención al vertiginoso e impredecible avance de las tecnologías digitales. Ordenadores portátiles, software de producción musical, tecnología MP3, autotune, internet, aplicaciones móviles. Las tecnologías digitales no solo han contribuido a cambios radicales en los procesos de producción, circulación y consumo musical. Sumado al avance impasible del capitalismo neoliberal y la globalización, también han transformado las estructuras económicas que sustentan el objeto musical como mercancía o bien de consumo, forzándonos a replantearnos las definiciones mismas del trabajo, el emprendimiento, la propiedad intelectual y el mercado. Pero estas recientes investigaciones parecen contrastar con el caso guineano, en el que la mayoría de los músicos y cantantes no pueden vivir de su música y se ven obligados a abandonar o a buscar trabajos alternativos. Esta presentación pretende servir como contrapunto a esa nueva corriente de afrooptimismo. Basándome en 12 meses de trabajo de campo en Malabo y en Bata entre abril de 2017 y abril de 2018, argumento que a pesar de los cambios generados por las tecnologías digitales a nivel de producción, circulación y consumo, la economía musical guineana se caracteriza por una estasis, es decir, por la continuidad de prácticas de patronazgo musical y su conexión con normas morales y comportamientos enraizados en la estructura del parentesco fang. Durante mi trabajo de campo en Guinea Ecuatorial, cuando me veía en la necesidad de explicar el tema de mi investigación con pocas palabras, siempre respondía que estudio la industria musical guineana. En la mayoría de los casos, mi interlocutor me respondía con un gesto escéptico, a lo que seguía: pero sabes que aquí no hay industria musical, ¿no? ¿Qué convierte a un conjunto de prácticas de intercambio económico musical en una industria? En su libro Live from Dar es Salaam, publicado en 2011, el etnomusicólogo Alex Perulo ofrece una refrescante perspectiva sobre el estudio de las industrias musicales en África y rechaza contundentemente la utilización de paradigmas occidentales para estudiar la música como recurso económico. En muchos países africanos no existen las infraestructuras institucionales y legislativas que se dan en Occidente, pero sí que existen formas de comercializar la música y convertirla en una fuente de ingresos. Por eso él propone el término economía musical, que yo suscribo, que captura de forma más acertada la multiplicidad de recursos e intereses de poblaciones africanas sin caer en teleologías. El estudio de Perulo recalca un periodo de expansión y comercialización musical acontecido en los últimos 20 años. Como él, otros etnomusicólogos han analizado la creación de nuevos mercados independientes del control estatal. Y tengo como ejemplo Jesse Shipley en Ghana o Andrew Eisenberg en Kenia, y ambos hablan de la introducción de tecnologías digitales. Todos estos estudios subrayan el periodo de liberalización y democratización acontecido en diversos países africanos a lo largo de los años 90 como punto de inflexión en las economías musicales de los respectivos países. La aparición de medios de comunicación privados, el auge del emprendimiento cultural, la llegada de tecnologías digitales, todos elementos que han contribuido a la creación de nuevos mercados y nuevas oportunidades laborales para músicos. Pero como sabemos, la historia de Guinea no fue por esos derroteros. Como ha observado Alicia Campos en varias ocasiones, la aparición del petróleo en los años 90 supuso la interrupción del proceso de democratización y liberalización y contribuyó al mantenimiento del orden político y a la acumulación de poder económico de la élite, con la complacencia de la comunidad internacional y de las empresas americanas, como ha observado Hannah Pell. ¿Cuáles son las continuidades en la economía musical que van en paralelo con las continuidades políticas en Guinea Ecuatorial? ¿Cuál es el rol de las élites políticas y económicas en la producción musical? A continuación trataré de ilustrar el funcionamiento y la persistencia histórica del sistema de patronazgo predominante en la producción musical en Guinea. El primer ejemplo con el que quiero empezar es quizá el más representativo en cuanto a su poder económico y político.
Me refiero al sello discográfico TNO, creado y dirigido por Teodoro Nguema Obiang-Mangue, hijo de Obiang Nguema y actual vicepresidente del país. Oficialmente, TNO Entertainment fue fundado en 2001 con sede en Beverly Hills, Los Ángeles, con la intención de promocionar nuevas fusiones entre hip hop y R&B. Sin embargo, la trayectoria internacional de TNO fue breve y no fue mucho más allá de la publicación de un álbum del rapero haitiano Won G, y de hecho en la página web las noticias existentes apenas cubren unos meses. Más allá de la actividad de TNO en Estados Unidos, el papel del patrón, como habitualmente es conocido en Guinea, ha sido mucho más relevante. Nguema desarrolló su pasión por la música años antes a la creación oficial de TNO. Desde los años 90 hasta hoy en día, TNO ha financiado las grabaciones de numerosos artistas guineanos, normalmente en Douala o en París, de géneros diversos, desde raperos como Mr. Rega a representantes del endomboló congolés como los actuales Serin Samurai y Petit Chaval. En los 90, en un periodo en el que los estudios de grabación en Guinea eran prácticamente inexistentes, el apoyo de TNO contribuyó a la gran expansión de la música guineana grabada. El cantante Ndowe Dr. Mbomeche explica el trato no escrito que es habitual entre TNO y los artistas locales, y cito: ellos mismos te mandan a Douala, pagan hotel, avión, visados, todo, gastos, caprichos, todo. Después, a la vuelta, te dan la mitad de las placas, los CDs, y ellos se llevan el resto. Te dan algo de la recompensa en metálico en la mano y tú mismo ya sigues. Como se percibe de esta ecuación, muchos artistas consideran una suerte ser miembros de TNO, puesto que habitualmente conlleva viajes a gastos pagados, copias de tu CD gratis para vender y dinero en metálico. Como también se intuye de las palabras de Mbomeche, la posible venta de los CDs que TNO se queda no genera suficiente beneficio como para cubrir todos los gastos. La financiación de Nguema es habitualmente percibida no como un acto capitalista, sino como una contribución generosa y filantrópica, una ayuda, que se dice mucho en Guinea, de un alto mandatario para con los artistas de su país. A esta idea de la ayuda o el regalo, que ya nos remite a obras clásicas de la antropología económica, volveré más tarde. Pero huelga recordar que en la naturaleza misma del regalo, del don, está la obligatoriedad de reciprocar. En la economía de la producción musical guineana, la ayuda es habitualmente compensada con dedicatorias o con canciones de alabanza. Algunos, sin embargo, entienden el sistema de patronazgo como un detrimento para el desarrollo de una economía musical independiente de las élites políticas. David, y aquí apunto que algunos de los nombres que utilizo en la presentación han sido alterados para mantener la identidad de los que hablan. David, un artista, manager y gestor musical procedente de Camerún, formado en industrias culturales en Canadá, que ha vivido 10 años en Guinea, lo relata de forma elocuente, cito: el sector artístico no está estructurado en Guinea Ecuatorial. No hay sociedad de derechos de autor, no hay organización de artistas, no hay. Hasta ahora es Nguema el hijo del jefe cuando quiere. Él mismo no es un profesional y los que tienen no son profesionales para gestionar su estructura. Entonces él hace lo que le da la gana. Coge a los artistas, los lleva a Francia, están ahí, les dan chuletas y cuando vuelven él coge todas las placas y se come el dinero es suyo. Los mismos artistas que tú ves en Francia y que tú los has visto en grandes videoclips con grandes cochazos y todo eso son los mismos que están muertos de hambre aquí. ¿Por qué? Porque no está estructurado. Estas palabras muestran las claras divergencias entre la definición clásica de la industria musical y las estructuras socioeconómicas que conforman la base de la producción musical en Guinea, y recordamos ahora la contribución del etnomusicólogo Alex Perulo que citaba antes. En un país tan pequeño y relativamente aislado, sin legislación de propiedad intelectual y con una marcada ausencia de una clase consumista con capacidad y predisposición para pagar por la música, los artistas dependen de intercambios desiguales como los de TNO para sobrevivir. Por supuesto, no todos operan a ese alto nivel. Muchos artistas, incluyendo un gran número de amateurs que no graban más de 2 o 3 canciones en su carrera, dependen de patrones menores. Esos financiadores a menor escala son normalmente referidos como sponsores o productores. Como un amigo me dejó claro en su momento, patrón solo hay uno y ese es Nguema Obiang. Había traído un vídeo que me voy a saltar, era solo un ejemplo de una canción de del artista Tasquiel Molón y cómo va citando una serie de nombres que son esos sponsores, productores que contribuyen a la grabación. Que lo ponga, es que no tenemos mucho tiempo. Luego puedo pasar el enlace. Bueno, pongo el principio, si se oye. Antes se oía, ¿eh? Ah, y no se está reproduciendo tampoco, ¿eh? No.
Igual es porque la versión es diferente. Al que le interese le puedo pasar el enlace, pero bueno, es solo, él va nombrando. Es un caso extremo porque normalmente se suelen nombrar a esos patrones al principio o al final de la canción, pero él lo va haciendo entre estrofas, entre estribillos, o sea, muy frecuentemente. La rápida expansión de la clase político-económica como resultado del boom petrolero ha generado nuevos sponsores dispuestos a financiar grabaciones de música. Pero esta práctica de patronazgo musical no es ni mucho menos reciente, y propongo un par de ejemplos históricos que se remontan a los albores de la música popular urbana en Guinea Ecuatorial. El ejemplo más obvio es quizás el de los coros de animación. Los coros surgieron a mitad de los años 80, en parte a imagen y semejanza de los creados en países vecinos como Gabón y Zaire. La implicación política y social de este tipo de agrupaciones merece una presentación aparte, pero no está de más apuntar, siguiendo al antropólogo Bob White, que los coros han sido una de las herramientas fundamentales, cito, para la movilización y el mantenimiento del apoyo de los regímenes centroafricanos. En Guinea, los coros han sido sufragados por líderes del PDGE a través de la adquisición de instrumental y la financiación de grabaciones en estudios profesionales de países vecinos. En esta foto se ve la portada de un álbum del coro Nombatú, publicado con motivo de las elecciones presidenciales del 1989, y a la derecha de la foto, con chaqueta negra, está el que fue sponsor de la grabación, Lucas Nguemaesono, alias Luquito, que más tarde sería secretario general del PDGE y ministro de Educación y Ciencia, y aquí indican que fue el productor. Y si viajamos un poco más atrás en el tiempo, encontramos ejemplos similares. A finales de los años 60 y durante la década de los 70 se produjo un periodo de gran expansión de la música urbana en Guinea. En una época en la que la rumba centroafricana arrasaba en las pistas de baile, docenas de orquestas, así se llaman en Guinea, aparecieron en las grandes ciudades guineanas: Bongo Jazz, Tú y Yo, Etofilí, Tam Tam Boys, Los Piques, Los Dinámicos, Los Bolabobes y un largo etcétera. Aunque muchas de estas orquestas empezaron tocando con instrumentos construidos por ellos mismos, muchos vieron pronto la necesidad de adquirir instrumentos electrificados, especialmente guitarras eléctricas, que eran elementos primordiales en la estética sonora de la rumba. La mayoría de las orquestas, compuestas por estudiantes con poco poder adquisitivo, consiguieron instrumentos a través de líderes económicos y políticos. Algunas, como los Blackies, pactaron trabajar la finca de algún terrateniente. Otras recibieron instrumentos como regalo, a lo que correspondieron con deferencia en letras o con acceso privilegiado a actuaciones. Y otras, como Tú y Yo y Etofilí, fueron directamente financiadas por el primer gobierno de la República. Pero me gustaría terminar esta sección con un breve ejemplo etnográfico que nos devuelve al presente. Después de varios meses en Malabo, fui invitado a una cena para celebrar el cumpleaños de Martín, un amigo guineano que trabaja en el Centro Cultural de España en Malabo. Yo, que llevaba un tiempo dando clases de teoría musical en el centro, acepté la invitación y me uní a un pequeño grupo formado por varios trabajadores españoles del centro y el amigo guineano en cuestión. Durante la cena, un par de los españoles se interesan por mi investigación y me preguntan si hay estudios de grabación en Malabo. Yo les contesto que hay muchos y que el número ha aumentado con creces en los últimos años con la expansión de las llamadas estaciones de trabajo de audio digital, es decir, estudios de grabación donde el elemento principal es un ordenador. En cierta medida, la escasez de instrumentistas en el país ha sido compensada por la rápida aparición de beatmakers y productores capaces de crear canciones enteramente digitales sin utilizar instrumentos. Martín, que a priori no es cantante, expone rápidamente su interés por grabar algunas canciones que ha compuesto, a lo que una de las trabajadoras del centro, que de hecho es su jefa, le sugiere que vaya a uno de esos estudios. Lo que necesito no es un estudio, le contesta Martín, es un sponsor. María, ¿quieres ser mi sponsor? María, claramente sorprendida por la proposición, le contesta en pocas palabras que no le va a dar dinero para que grabe su música, y ante la negativa, Martín protesta levemente y cambiamos de tema. Esta breve viñeta revela un elemento fundamental del patronazgo musical. Cualquier miembro de la sociedad tiene el potencial de convertirse en sponsor, independientemente de su afiliación política, racial o de género. En discursos recientes sobre patronazgo político y clientelismo, se tiende a enfatizar los vínculos socioeconómicos creados entre un líder político y un ciudadano. Este tipo de lectura se podría aplicar quizá a los ejemplos de TNO y al de los coros de animación, pero no al caso de Martín. ¿Qué prácticas, comportamientos y reglas morales llevan a Martín a pedir dinero a su jefa, una mujer blanca con la que tiene poca relación personal, para grabar sus canciones? Para responder a esa cuestión hay que plantear otra. ¿Qué estructura o formación social genera este tipo de economía musical basada en el patronazgo tan habitual en Guinea? En la última parte de mi presentación trataré de argumentar que la raíz de este tipo de economía musical está en el sistema de parentesco fan y en la transformación y exacerbación
de algunas reglas morales y socioeconómicas propias de esta formación social. Antes de nada, es importante hacer referencia al propio concepto de patronazgo que estoy usando. En contextos de nepotismo y corrupción extremos, la idea de patronazgo que se suele manejar a veces a la ligera es aquella de patronazgo político o clientelismo, mediante el cual algunos miembros de la clase política intentan conseguir apoyo electoral a cambio de favores o regalos. Como Jean-François Médard previno, esta noción de patronazgo corre el riesgo de ser separada conceptualmente de otras relaciones sociales de clase, etnicidad o parentesco. La definición que yo utilizo es aquella más amplia propuesta en el ámbito de la antropología económica y que se refiere a una relación duradera entre individuos no iguales que implica intercambio asimétrico. En esa relación, un patrono, o big man en inglés, provee recursos o protección y un cliente se lo devuelve en forma de trabajo o deferencia. Y como Jan Bansina ha mostrado en África ecuatorial, formaciones sociales de este tipo se remontan a tiempos precoloniales y explican los vínculos duraderos entre poder y acumulación de riqueza. En Guinea, esas relaciones económicas de dependencia han formado parte de la estructura social y familiar Fang. Como apunta el antropólogo guineano Joaquín Bananchama, cito, no pueden abordarse analíticamente la política y la economía Fang como entidades separadas de la estructura parental del pueblo de referencia. Y añado yo, no pueden abordarse las prácticas socioeconómicas guineanas sin prestar atención a la estructura social Fang, la etnia que conforma el 85% de la población. Mbana ha hecho alusión en numerosas ocasiones a la importancia de la solidaridad y la hospitalidad entre miembros del clan Fang. No todos los miembros se conocen entre ellos, afirma Mbana, pero si se llegan a encontrar se comportarán como familiares. Dentro de esa estructura clánica, algunos individuos, especialmente el patriarca y el primogénito, tienen la obligación moral de sufragar a los demás. Amancio Ensé hace referencia al tema con las siguientes palabras, cito, en base a las obligaciones de solidaridad y hospitalidad que uno tiene para con los miembros de su familia, se producen unas exigencias de unos familiares sobre otros, lo que supone un freno para el desarrollo de todos. Esas obligaciones de solidaridad nos remiten a la teoría del don de Marcel Mauss. Además de la obligatoriedad de recibir el regalo y de devolverlo, está la obligatoriedad fundamental de dar. Y cito un fragmento de Mauss. Negarse a dar, negarse a invitar como negarse a recibir, es equivalente a declarar la guerra, es negar la alianza y la comunión. Como consecuencia, uno da porque está obligado a hacerlo, dado que el receptor tiene una especie de derecho de propiedad sobre todo lo que pertenece al dador. La continuidad de ese tipo de prácticas y de normas morales en la sociedad guineana actual, así como la asimilación de costumbres similares por miembros de otras etnias, es evidente en el día a día. Actualmente, las reglas y comportamientos propios de estructura del parentesco se han extrapolado a la sociedad en general. En una situación de desigualdad económica, no es para nada raro pedir dinero a alguien que a priori no es tu familiar. Tal es así que el receptor empieza muchas conversaciones como expresiones como gran friend o mayor, dejando clara su posición de inferioridad y, por tanto, su derecho a pedir. Y ahora volvamos a los ejemplos que puse anteriormente. En Guinea la música ha sido utilizada durante décadas por líderes políticos para aumentar su prestigio y su fama a través de canciones de alabanza y dedicatorias. Cuando un cantante menciona el nombre de alguien en una canción, suele significar que ese alguien ha realizado una contribución económica o material. En el Estado postcolonial, mostrar al resto de la sociedad que uno tiene suficiente poder económico para financiar la compra de instrumentos o la grabación de un disco es un acto simbólico tremendamente efectivo para la creación de redes para acceder a otros beneficios políticos o económicos. Los casos de TNO y de los coros de animación lo ejemplifican, pero ¿cómo explicamos el caso de Martín, donde la petición de financiación no va dirigida a un político? Solo podremos entenderlo analizando este diálogo a través de la estructura de parentesco Fang y recalcando que la base de una relación de patronazgo es económica y no política. Recordemos que María es percibida por Martín como un sponsor en potencia. María no es política, pero sí que es más rica que Martín, quien se ve con derecho a demandar una redistribución de la riqueza. En el ejemplo no falta el componente colonial residual. Marín entiende que la relación es desigual porque María es blanca, lo que es interpretado como un símbolo y evidencia de poder económico. Tengamos en cuenta que en la sociedad tradicional Fang no había jefes políticos. El Nkunkuma, que Enrique Martín o Juan Aranzadi han mencionado recientemente, era el varón rico, con prestigio y con fama, el patrón. Los vínculos creados entre un patrón y un músico, cuando el primero ayuda al segundo o el segundo corresponde con deferencia musical, se pueden extender como una extensión de esas obligaciones de dar, recibir y reciprocar existentes en el corazón de la estructura social Fang. Y no es casualidad que a Nguema, además de patrón, se le conozca también con el sobrenombre de hermano mayor.
Para concluir, en los más recientes estudios sobre economías musicales en África, se tiende a enfatizar los cambios devenidos con el desarrollo tecnológico y la introducción de actitudes y prácticas de corrientes capitalistas y neoliberales. Las teorías de africanistas como Bayar o Mamdani sobre la historicidad y la especificidad de los procesos históricos nos sugieren la peligrosidad de poner demasiado énfasis en influencias occidentales y obviar las estructuras sociales locales. Como hemos visto, la continuidad de elementos y reglas morales y socioeconómicas han constituido el sistema de patronazgo que forma la base de la economía de producción musical en Guinea. Pero es fundamental recordar que ese patronazgo no es solamente político. A priori, cualquiera con poder económico puede convertirse en patrón. El origen de las canciones de alabanza está vinculado a la transformación del rol de Nkunkuma durante el periodo postcolonial, en el que el poder económico ha sido utilizado para sustentar el poder político a través de la música, que como sabemos es un medio propagandístico privilegiado. Ese matrimonio entre la estructura del parentesco fan y el Estado postcolonial ha generado un sistema económico que en ocasiones, bastante frecuentemente, es opresivo y que deja poco espacio para la independencia de los artistas guineanos. Como el sociólogo francés Pierre Bourdieu afirmó, cito, «El consumo de arte y cultura está predispuesto, de forma consciente y deliberada o no, a consumar una función social de legitimación de las diferencias sociales». El sistema de patronazgo musical en Guinea legitima esas diferencias. El artista está destinado a ser el eslabón inferior, continuamente supeditado y dependiente de la ayuda de otros. Muchas gracias.